Lo fundamental para todo cristiano es vivir de acuerdo a las enseñanzas de Cristo y así compartir su estilo de vida. Escuchemos con atención para descubrir las características especiales del discípulo de Jesús enviado a anunciar el reino de Dios. En pie escuchamos la proclamación del Santo Evangelio. Busca primero el reino de Dios y su justicia divina. Todas las cosas se te añadirán. Aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio de Jesucristo según San Lucas. Gloria y alabanza a ti, Señor. Cuando ya se acercaba el tiempo en que tenía que salir de este mundo, Jesús tomó la firme determinación de emprender el viaje a Jerusalén. Envió mensajeros por delante y ellos fueron a una aldea de Samaria para conseguirle alojamiento. Pero los samaritanos no quisieron recibirlo porque supieron que iba a Jerusalén. Ante esta negativa, sus discípulos, Santiago y Juan, le dijeron: Señor, ¿quieres que hagamos bajar fuego del cielo para que acabe con ellos? Pero Jesús se volvió hacia ellos y les respondió y los reprendió. Después se fueron a otra aldea. Mientras iban de camino, alguien le dijo a Jesús: Te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le respondió: Las zorras tienen madrigueras y los pájaros nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene en dónde reclinar la cabeza. A otro Jesús le dijo: Sígueme. Pero él respondió: Señor, déjame ir primero a enterrar a mi padre. Jesús le replicó: Deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú ve y anuncia el reino de Dios. Otro le dijo: Te seguiré, Señor, pero déjame primero despedirme de mi familia. Jesús le contestó: El que empuña el arado y mira hacia atrás no sirve para el reino de Dios. Palabra del Señor. Gloria y alabanza a ti, Señor Jesús. El Evangelio de hoy comienza diciendo así: Cuando ya se acercaba el tiempo en que tenía que salir de este mundo, Jesús tomó la firme determinación de emprender el viaje a Jerusalén. A partir de hoy y hasta mediados de noviembre, si Dios nos lo permite, meditaremos esta parte del Evangelio de San Lucas que nos hablará de este largo camino de Jesús hacia Jerusalén, hacia el lugar de su Pascua. Por lo tanto, a lo largo de estos domingos, Jesús nos instruirá de palabra y de obra sobre su camino y nos invitará a seguirle alegremente, con decisión, con valentía, sabiendo a qué nos comprometemos y nos exponemos libremente al optar por este camino. Y es que de eso se trata la vida cristiana, es un caminar, un seguir día a día las huellas de Jesús. Sus pasos nos llevarán a nosotros también hacia la Pascua definitiva. Todos debemos de emprender con humildad y confianza el camino que nos ha trazado con su propio ejemplo el Señor Jesús. Para todo cristiano, seguir a Jesús es esencial
es fundamental, es vital. No hay nada más importante ni más decisivo para los cristianos que seguir día a día a Jesús. Y este seguimiento no es para un grupo selecto, para santos, para privilegiados, para gente iluminada, no. Esta es la buena noticia de Jesús. Este seguimiento es para quienes, reconociéndole a Él como el Hijo del Dios vivo, tomen su cruz de cada día y lo sigan. Seguir a Jesús no es fácil, no lo es, porque implica casi siempre, por no decir siempre, caminar contra corriente. Todos los cristianos, así como lo hizo Jesús, debemos de estar dispuestos a vivir rompiendo esos paradigmas, esas viejas costumbres, esas modas, las tendencias y opiniones que no concuerdan con el espíritu de su evangelio. Se trata entonces de dejar de pensar y vivir como lo hace el mundo, con sus tendencias, con sus ideologías perversas. ¿Para qué? Dejar de vivir según eso, ¿para qué? Para asumir el estilo de vida que nos ha propuesto Jesús, un estilo de vida que San Pablo nos ha descrito muy claramente. Cristo nos ha liberado para que seamos libres. Conserven pues la libertad y no se sometan de nuevo al yugo de la esclavitud. Les exhorto a que vivan de acuerdo con las exigencias del Espíritu. Así no se dejarán arrastrar por el desorden egoísta del hombre. Seguir a Jesús implica aceptar libre y voluntariamente el riesgo de vivir una vida crucificada, una vida así como la de Él. Entonces, ¿es fácil seguir a Jesús? No, no lo es, pero sí es posible cuando el corazón está lleno de amor por Jesús y su evangelio. Solo así es posible seguir a Jesús, porque el amor todo lo puede, el amor todo lo vence, todo lo alcanza. Iniciemos pues este seguimiento, meditando hoy en algunos personajes que nos ha delineado San Lucas en este pasaje. Jesús emprende con decisión y valentía su marcha hacia Jerusalén. En aquel momento, su vida solo tenía un objetivo: anunciar y promover el proyecto del reino de Dios, asumiendo las consecuencias hasta el final. La marcha comienza mal, ciertamente. Jesús envía a algunos mensajeros a Samaria para que le consigan alojamiento, pero los samaritanos se niegan a recibirlo y lo rechazan porque saben que Jesús se dirige a Jerusalén y las dos ciudades son enemigas. Si este va para Jerusalén, por aquí no pasa. El camino de Jesús se hace en total libertad. Siendo el Hijo de Dios, Él no exige alojamiento, pide humildemente alojamiento, y este le es negado. ¿Y qué hace Jesús? Prosigue su camino. La verdad es que padecer este rechazo no era nada nuevo para Jesús. Ya lo habían rechazado mucho las autoridades religiosas, los fariseos. Recordemos cómo en Nazaret hasta sus propios familiares lo rechazaron y lo tacharon de loco. Entonces, Santiago y Juan, muy enojados, muy indignados ante el rechazo, reaccionan muy acaloradamente: Señor, ¿quieres que hagamos bajar fuego del cielo para que acabe con ellos? Pero
a los que les llovió fue a ellos, porque dice San Lucas que Jesús los reprendió por su mal proceder. Todo tipo de violencia que engendra violencia. La violencia se opone al amor. Toda forma de violencia es antievangélica. Si hay algo que Jesús quiso arrancar de nuestra conciencia fue la imagen de aquel Dios violento e iracundo del Antiguo Testamento que hacía llover el fuego de su ira y su venganza. Los gestos, las palabras y la vida entera de Jesús nos revelan el rostro misericordioso de un Padre bueno que no se impone nunca por la fuerza ni por la violencia. Jesús nos ha revelado que Dios es un Padre que prefiere abrazar y perdonar antes que castigar. Y acoger el reino de Dios, el reino del amor, implica, por lo tanto, eliminar toda forma de violencia entre nosotros. Toda forma de violencia tiene que ser eliminada. Ningún discípulo de Jesús puede ni debe hablar o actuar jamás movido por sentimientos de ira, de rabia, de cólera, de venganza, de rencor o de resentimiento. Porque lo que nos identifica a todos nosotros como cristianos es el amor. Por eso meditemos y preguntémonos, ¿es el amor el distintivo de mi proceder, de mi forma de hablar, de mi forma de actuar? ¿Es el amor el sello de todo lo que hago y digo? ¿Sigo a Jesús movido por el amor que siento por Él y por el prójimo? A Santiago y a Juan no les dolía tanto que los samaritanos no hubieran recibido a Jesús. ¿Qué era lo que les dolía a ellos? El orgullo. Les hirieron el orgullo. ¿Cómo que no nos van a dejar pasar por aquí a nosotros, los apóstoles? Les dolió más que nada el haberse sentido despreciados y rechazados. Y entonces, como me rechazan, que llueva fuego y los elimine. Quien quiera ser discípulo de Jesús debe de estar siempre preparado para ser rechazado, tarde o temprano. Así como Jesús fue y sigue siendo rechazado, seremos rechazados. Y no seremos rechazados una vez, sino muchas veces, incluso por nuestros amigos, incluso por nuestra familia. Después de reprender a sus dos discípulos, Jesús prosigue avanzando en el camino y se encuentra tres posibles postulantes a discípulos. El primero se acerca y se ofrece para seguirlo incondicionalmente. Jesús, te seguiré a donde quiera que tú vayas. Y Jesús le responde, las zorras tienen madriguera y los pájaros nido, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. Jesús le advierte de una vez a aquel decidido y valiente postulante que él no puede andar ofreciendo seguridad a nadie, que él no anda ofreciendo ventajas, ni confort, ni ningún bienestar. Jesús no ofrece ni promete a sus seguidores el renombre, el estatus, la seguridad, que no le va a doler ni la ceja. No le promete prestigio a nadie, como si prometían los letrados de la ley, los fariseos y los maestros de la ley a los discípulos que ellos tenían. Jesús no anda engañando a nadie. Jesús es muy claro. ¿En dónde dice en el Evangelio pare de sufrir? ¿Qué dice? El que quiera venirse conmigo, tome su cruz cada día y sígame, pero cargando la cruz. Ahí no dice que no nos va a doler la cabeza, ni las orejas, ni la ceja, y que todo nos va a ir bien. ¿A dónde dice? Los perseguirán, los matarán. ¿Por qué creen que Jesús no tiene muchos amigos?
Quienes lo quieran seguir tendrán que aprender a vivir como Él. Por eso nuestros templos se nos están vaciando. Por eso y por otras muchas cosas que nosotros bien conocemos. Jesús mismo dice que Él no tiene dónde reclinar la cabeza, es decir, que no tiene casa, que no tiene cama, que no tiene tarjeta del banco. Come lo que le den y si le dan, come, y si no le dan, pues no come. Duerme donde pueda. Jesús, el Hijo de Dios, vive de la providencia divina. Jesús le advierte a este posible discípulo que para seguirle no le basta el entusiasmo, como mucha gente que sale entusiasmada de retiros, encuentros y cursillos de cristiandad y un montón de cosas, y salen entusiasmados. No basta el entusiasmo. Si en verdad quiere seguirle, debe de asumir el riesgo de vivir como Él. Seguir a Jesús es toda una aventura, porque siempre se vive en camino, sin saber qué va a pasar mañana, sin instalarnos ni buscar nunca el bienestar y sin buscar un falso refugio en la religión, porque para muchos la religión es un refugio. También hacen del templo una zona de confort. Seguir a Jesús es participar de su destino, amar lo que Él ama, hacer lo que Él hace. Meditando este pasaje nos damos cuenta de que el gran obstáculo que nos impide hoy a muchos cristianos seguir de verdad a Jesús es el falso bienestar en el que vivimos bien instalados. Nos da miedo tomar en serio el llamado de Jesús, porque sabemos que Él nos pedirá vivir de un modo más libre, siendo más generosos, más solidarios con los necesitados, y nos duele y nos asusta desprendernos de nuestras falsas seguridades. Al segundo postulante fue a quien Jesús le dijo: sígueme. En este segundo caso es Jesús el que llama, y éste le responde: Señor, déjame primero ir a enterrar a mi padre. ¿Y qué sería lo más normal? Sí, vaya, le reza los 9 días y después el mes y después viene a seguirme. ¿Y qué le dijo Jesús? Deja que los muertos entierren a sus muertos, tú vete a anunciar el reino de Dios. Es que Jesús es radical. Él invita a aquel discípulo a abrirse al reino de Dios y su llamada exige una respuesta inmediata. El mundo no puede esperar más, urge anunciar el reino de Dios, urge que haya muchos discípulos abriendo caminos al reino de Dios. Nada debe de retrasar nuestra decisión y nuestra respuesta, nadie nos debe de retener ni frenar. Y aunque para muchos esto es escandaloso, este seguimiento es mucho más importante y urgente que cualquier obligación de la familia. Si decidimos seguir a Jesús, debemos de pensar más en la gran familia humana, en la cual todos somos hermanos, hijos e hijas de un mismo Padre. Ninguno de nuestros hermanos debería de vivir sin amor, sin dignidad, sin derechos. Nadie debería tener hambre, tener frío, tener soledad. Esta canastita aquí adelante debería de ser muy pequeña más bien para la cantidad de alimentos que deberían de haber ahí para compartir con los necesitados. Nadie debería de morir sin conocer a Jesús. Nadie debería de morir sin escuchar hablar del reino de Dios, sin conocer el Evangelio. La gran familia de Jesús no es la que está amarrada con vínculos de sangre, sino la que vive impulsada por el amor. Finalmente aparece el tercer postulante que está dispuesto a seguirlo, pero antes quiere ir a despedirse de la familia.
Jesús les sorprende con estas palabras: el que pone la mano en el arado y sigue viendo para atrás no sirve. Y una vez le dice: no, muchachito, usted no sirve para el reino de Dios. Como decía el padre Henry hoy en la formación de la mañana, los catequistas que no se forman, que no vienen a nada, que no van a misa, que no rezan, le dijo: váyanse para la casa, por el amor de Dios, ¿qué está haciendo aquí? No sirve para el reino de Dios. Colaborar con el proyecto de Jesús exige dedicación, concentración total, mirar hacia adelante sin distraernos, caminar hacia el futuro sin encerrarnos en el pasado. Debemos renunciar ya a esa nostalgia, a esa manía que tenemos todos de estar mirando para atrás y vivir obsesionados, rebuscando recuerdos viejos en el pasado. En la primera lectura escuchamos cómo el profeta Eliseo dejó todo para responder al llamado y a la vocación que Dios le propuso. ¿Estamos nosotros, como Eliseo, también dispuestos a dejarlo todo para seguir a Jesús? ¿Seremos capaces de responder generosamente a esa dulce invitación que hoy resuena en nuestro corazón y que nos dice: sígueme? Ahora bien, no sabemos qué fue lo que respondieron y decidieron estos tres personajes, pero yo sí sé que voy a responder yo, y usted sabe muy bien qué es lo que usted va a responder. Oremos para que nuestra respuesta sea un sí generoso, valiente, decidido y sostenido como el de la Virgen María. Oremos para que, amándonos y ayudándonos mutuamente, podamos todos seguir a Jesús en este caminar hasta alcanzar con Él la meta que está en el cielo. Alabado sea Jesucristo.